9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida, de recibir al senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, para conversar sobre este periodo de transición, las proyecciones de cara al próximo gobierno y, por supuesto, los resultados del pasado domingo. Bienvenido, Cayani. Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿participó de alguna de las reuniones de las últimas horas? Sí. Nosotros hicimos una primera evaluación como sector político, la 609, nos reunimos ayer. ¿Estuvo en la casa de Orsi, en la reunión que hubo en Salinas? No. Nosotros nos reunimos en la sede nuestra, ahí en el centro, en Mercedes y Ejido. Generalmente lo que funciona semanalmente, todos los lunes, salvo ayer que fue un martes, es el Ejecutivo Nacional, que es la dirección colectiva del Movimiento de Participación Popular. Ayer nos reunimos en pleno porque estábamos todos de fajina antes. Y bueno, empezamos a hacer un primer análisis de lo que fueron los resultados de las elecciones, de cómo se desarrolló el proceso. Fue un proceso largo, muy largo. La verdad que las elecciones en Uruguay y el proceso electoral, además ahora en breve tenemos de vuelta las elecciones departamentales y municipales. Pero bueno, estamos muy contentos, estamos muy conformes con los resultados. Creo que fue una elección muy reñida, que sin duda tuvo por parte de los candidatos, tanto de Yamandú como de Álvaro Delgado, un buen tono, ¿no? Sí, creo que eso es importante porque todos eran conscientes de que después del 24 el país seguía. Sí, hubieron ruidos y chisporroteos quizás en segundas, terceras líneas, que bueno, espero que queden para la anécdota en términos de campaña electoral, pero bueno, creo que el Frente Amplio logró una muy buena votación, 1.200.000 votos en segunda vuelta, 200.000 votos más que en la primera vuelta. Eso creo que es importante. Logramos condensar y sobre todo sintetizar en la segunda vuelta todo ese trabajo que había hecho Yamandú Orsi desde que comenzó siendo intendente de Canelones. Nosotros habíamos dicho que el último tramo de la campaña era una campaña diferente. Entramos en la zona Orsi de la campaña porque ahí a Yamandú le quedaba bastante cómodo el desarrollo de ese espacio de la campaña. Creo que sin duda rindió muy bien, logró concretar adhesiones de dirigentes, militantes y vecinos y vecinas de otros partidos políticos que en primera vuelta habían acompañado a otros partidos políticos, y eso creo que sin duda genera un escenario de partida muy, muy importante. Ahora, cerrado ese ciclo, comenzamos una nueva etapa. El Uruguay comienza una nueva etapa y eso creo que es importante. Hoy se va a comenzar la transición, se va a reunir el presidente electo con el presidente saliente. Creo que eso es importante y seguramente ahí van a haber alguna serie de definiciones importantes, porque también el transcurso de la transición, si bien es muy largo, también hay mucho trabajo porque hay que empezar a designar los equipos, los principales referentes de cada una de las áreas y bueno, y también conformar el trabajo posterior. A eso quería apuntar, la definición de los equipos. Confirmada la presidencia de Orsi, Yamandú Orsi, presidente electo de la República. Ahora sí le puedo preguntar esto. ¿El MPP tiene la pretensión de que la representación en el gabinete sea proporcional a los votos obtenidos en octubre? Es decir, ¿tener el MPP una buena presencia en el gabinete? Bueno, mira, nosotros estamos muy conformes, primero, que Yamandú sea el presidente del Uruguay. Es un compañero que ya no es de nuestra casa, pero sí germinó ahí. Y bueno, y eso sin duda es un aliciente importante. Yamandú después va a tener que conformar los equipos en función de varios criterios que él ha dicho. Uno es mirar todo el panorama. Yamandú va a ser el director técnico y va a tener que tener presente todas las jugadas. Él va a ser el director técnico del Poder Ejecutivo. Ahí hay que conformar los diferentes ministerios. Y bueno, y sin duda creo que ahí la presencia de la 609 va a ser sobre todo de apoyo, ¿no? Es decir, y tratar de, en lugares donde nosotros entendemos que podemos dar una mano. Pero no tienen un número. No, y nosotros también somos conscientes, eso creo que lo hemos dicho, que a veces la representación en el Parlamento es muy buena y la buena representación sin duda es muy importante porque, entre otras cosas, tiene origen en la ciudadanía. También es verdad que nosotros integramos un frente amplio y el que ganó las elecciones es Yamandú Orsi junto con una fuerza política, con otros apoyos también de otras personalidades.
Y bueno, creo que también tienen que estar en el conjunto de ese gabinete o el armado de todo el equipo de gobierno, que es mucho más que el gabinete, también representado el conjunto de los colores y sensibilidades del Frente Amplio, porque me parece que hay muchos compañeros en muchos lugares que también pueden dar una mano en ese sentido. Nosotros no tenemos ni intención ni de acaparar, sí tenemos sobre todo el desafío de ser bastantes más generosos en términos de que a veces tenemos que resignar algún tipo de responsabilidad para que todos se vean representados, porque me parece que eso también es parte de la construcción política. En su trabajo como parlamentario durante estos 5 años ha trabajado mucho en materia de política internacional, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con Cancillería, con los vínculos entre Uruguay y otros países. Ha sido crítico de algunos aspectos y también su nombre empieza a sonar como posible canciller de la República. ¿Eso tiene alguna cuota de veracidad, de realidad? ¿Se le ha ofrecido? Sí, he dialogado? escuchado también que ha sonado mi nombre para esas responsabilidades. Yo soy electo senador de la República. Me congratula que así sea, que pueda estar en la danza de nombres, pero en realidad yo no he tenido ningún tipo de ofrecimiento. Y creo que además Yamandú lo ha dicho en términos generales, que él va a tener un criterio muy importante de que las personas que designen, primero tengan conocimiento sobre la temática, después tengan confianza política, puedan integrar un equipo mucho más amplio, al mismo tiempo también tenga un equilibrio entre la representación de hombres y mujeres, que creo que eso también es importante, y también lo otro es tratar de no vestir un santo para vestir a otro, ¿no? Es decir, creo que también Yamandú va a tener que ver la ecuación general, cómo queda el Parlamento Nacional, cómo queda. Bueno, esa era una de las preguntas que quería realizarlo, porque si uno mira la conformación del Senado, sobre todo, hay muchos nombres que empiezan a sonar para diferentes ministerios, claro, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, ¿no sería proporcional a los votos que esas personas tuvieron? O sea, saldrían los titulares para ingresar a otras personas, ¿no? ¿Eso también se tiene en cuenta? Sí, eso es un armado y un puzzle, es como un Tetris, ¿no? Es decir, que cuando saca una pieza se empiezan a mover otras. Y bueno, nosotros también estamos valorando ese tipo de situaciones porque como fuerza política mayoritaria también tenemos la responsabilidad y tenemos una representación más amplia en el Parlamento y tenemos que ver también la integralidad. El poder legislativo es un poder muy importante, va a cumplir una función también muy importante porque, entre otras cosas, hay que arribar a acuerdos en materia de no solamente el presupuesto nacional, sino de las principales leyes que proponga el Poder Ejecutivo y las que surjan del propio Parlamento, así que creo que también ahí hay que tener una mirada un poco más integral. Pero bueno, Yamandú también ha dicho que él no se va a apurar en formar su equipo de gobierno, sino que va también disponer de un tiempo para poder pensarlo, para poder recibir propuestas, que creo que eso también es importante, y en función de eso poder acomodar todo el puzzle. Creo que es importante que haya sintonía, no solamente entre los ministros y el presidente de la República, que es la primera sintonía que tiene que haber, sino entre los mismos ministros que integran un organismo que es muy importante, que es el Consejo de Ministros, que en este periodo funcionó mal y muy poquito, a veces para la foto, creo que ayer lo reunieron, pero bueno, es nada más ni nada menos que el Poder Ejecutivo en pleno, y creo que sin duda también hace a la conformación de áreas de trabajo, de prioridades también políticas, porque muchas veces las responsabilidades no terminan o comienzan en una cartera sola, sino que tienen que ver con un área, ¿no? ¿Le van a pedir a Orsi mayor asiduidad de las reuniones del Consejo de Ministros, entonces? Bueno, eso es una potestad del presidente, pero Yamandú ha dicho, y creo que además en su práctica como tanto secretario general como intendente, él conformó equipos que funcionaban, entre otras cosas, el gabinete en ese momento de la intendencia, y yo calculo que él va a seguir funcionando en ese sentido, porque él es un hombre de construcción de equipos, es decir, básicamente, lo ha dicho en toda la campaña, ¿no? Es decir, él tiene una característica fundamental, además de ser un hombre de diálogo, un hombre de escucha, también tiene la capacidad de conformar equipos que estén en sintonía, y creo que eso también es positivo porque nos puede dar más potencialidad para desarrollar algunas áreas, ¿no? Cayani, ¿a usted qué le gustaría? ¿Qué rol en ese equipo? ¿Le interesaría ser canciller? A mí, yo estoy muy bien siendo, es decir, no solo muy bien, estoy la verdad que muy contento y me siento muy referenciado por los compañeros que propusieron mi nombre para ser senador y la gente que al final después nos terminó acompañando. Eso sin duda es la responsabilidad mayor. Yo nunca en mi vida me propuse ni me imaginé ser senador de la República. Para mí es una distinción muy importante y una responsabilidad muy importante. Trabajamos mucho para poder lograr sintonizar con las problemáticas que la ciudadanía está viviendo y tratar de conectar nuevamente y que nuestra fuerza política sea legitimada por las urnas para volver al gobierno. Y bueno, a mí me van a encontrar trabajando remangado de overol para que el gobierno le vaya bien
en donde la fuerza política defina, ¿no? Es decir, en ese sentido yo siempre me definí como un militante, más que un compañero que esté en alguna responsabilidad, pero estoy muy bien acá, ¿no? Sí. Cayani, a propósito justamente del Parlamento, usted destaca el papel que tendrá, sobre todo en el tema de negociación, el próximo legislativo. ¿Le llamó la atención estas últimas declaraciones de Perrone? ¿Siente que con cabildo abierto hay alguna alternativa, hay alguna posibilidad de llegar a entendimiento, sobre todo pensando en la Cámara Baja, donde se precisa algún que otro voto para llegar a la mayoría? Bueno, a ver, con cabildo abierto, sobre todo con Perrone, tuvimos momentos de encuentro importante en este periodo de gobierno, con algunas leyes que sacamos en conjunto, el Frente Amplio, junto con los votos de cabildo abierto. Entre otras cosas, aspectos que hacía la Casa de Galicia, la ley forestal, que después fueron todas vetadas por el presidente de la República. O sea que hay, sin duda, una trazabilidad de posibilidad de acuerdos en algunos temas. En otros tenemos visiones totalmente antagónicas. Pero bueno, creo que lo que tenemos que también referenciar es que el Parlamento Nacional y sobre todo la Cámara de Diputados, que en el Senado el Frente Amplio va a tener 17 senadores, bueno, ahí se abre un compás interesante para poder negociar con cabildo abierto los 2 diputados, o con otros diputados de otros partidos políticos, porque es verdad que al comenzar una nueva etapa, tanto de gobierno, también comienza una nueva etapa en el Parlamento Nacional. Hay que ver cómo se reconfigura la oposición, el hoy oficialismo también en el trabajo parlamentario. Y bueno, creo que sin duda la responsabilidad de la fuerza política mayoritaria en este caso es tratar de buscar los mejores acuerdos con los diferentes. ¿Usted cree que puede haber fisuras a nivel de la actual coalición de gobierno, digamos, a la hora de llegar a entendimientos y acuerdos? Yo no diría fisuras, yo creo que puede haber entendimientos por temática. Es decir, veo un partido nacional que tiene una representación territorial en el interior del país y sin duda creo que ahí hay una mirada que puede ser compartida en el conjunto con el Frente Amplio y con el Partido Nacional. Veo un partido Colorado que siempre tuvo un interés muy importante en materia de avance en derechos sociales. Creo que también ahí puede haber una agenda compartida. Veo un cabildo abierto también vinculado a los temas de la producción nacional y aspectos que hacen a la soberanía. Es decir, creo que según la temática puede haber una sintonía con unos o con otros y creo que la responsabilidad del Frente Amplio, y ahí creo que lo pongo en primera persona, es tratar de buscar esos entendimientos, porque me parece que lo que tenemos que hacer los que integramos la fuerza política, que es la fuerza política de gobierno, es buscar las mejores formas para justamente que el gobierno no esté trancado, que la ciudadanía pueda mejorar su situación y que otras cosas haya normativa que las ampare. Pero es una proyección de que la coalición no actúe en bloque, sino de forma separada. Bueno, han habido algunas apreciaciones de integrantes de la coalición de gobierno actual que dicen que no habiendo gobierno no hay más coalición. Yo creo que en el Parlamento Nacional lo que se eligen son parlamentarios que representan a partidos políticos, no una lista de la coalición. De todas maneras, eso lo va a resolver los partidos que integran la coalición. Nosotros no integramos la coalición de gobierno, somos oposición, ahora vamos a ser gobierno y bueno, y creo que también eso es parte también de la negociación. Yo creo que no hay que cerrarse a nada y hay que tratar de tener muchas conversaciones, de articular. Y bueno, la responsabilidad nuestra hoy está en eso, en las normativas, pero también en algunas necesidades que tiene el país en materia de acuerdos nacionales, ya lo ha dicho Yamandú, en materia de seguridad, en materia de blindar la infancia, el aspecto que hace en la educación, pero también en la designación de las responsabilidades en los organismos de Contralor, no solamente para que esté representada la oposición, sino también aquellas que exigen mayorías especiales. No podemos pasar 5 años más sin que la ciudadanía no tenga una respuesta sobre determinados temas. El tema de la Fiscalía es uno, la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral. Creo que son realidades que son importantes. En el anterior, o en este periodo de gobierno que todavía no terminó, no se pudo desarrollar un acuerdo integral. Creo que es importante que el Frente Amplio juegue un papel importante para que los demás partidos políticos podamos llegar a un acuerdo de entendimiento mutuo. Creo que hay buena voluntad, hay buena madera para hacerlo, ¿no? Es decir, porque en esto hay que tener también capacidades. Yo creo que Pedro Bordaberry ya tiene una experiencia muy importante en materia de haber sido senador de la oposición del Partido Colorado y también llegamos a entendimiento. Va a estar Álvaro Delgado,
seguramente va a estar la calle Pou. Yo creo que ahí podemos también construir visiones no solamente partidarias, sino también visiones de Estado, y eso creo que también es importante. Gianni, una de las voces desde la oposición que se mostró afín con el Frente Amplio, por lo menos que señaló que estaba dispuesto a colaborar con el futuro gobierno del Frente Amplio, fue Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno. En ese sentido, ¿se lo imagina en algún rol preponderante dentro del próximo gobierno? Bueno, sobre todo por dijo de ser amigo de Orsi, sí, Pepe y Lucía. No, con Carmelo además nos une una extensa amistad. Él fue diputado cuando Pepe fue presidente. Él fue uno de los diputados que terminó apoyando desde la bancada de diputados del Partido Nacional, que en ese momento estaba cerrada, a votar la creación de la UTEC. Él fue uno de los que, en cierto sentido, se impuso y terminó aprobando esa universidad tecnológica en el interior del país, que además tiene sedes en varios lugares. Y bueno, yo creo que sin duda Vidalín es una persona de mucha experiencia en el ámbito nacional y departamental. Y ¿podría ocupar entonces algún lugar? Posiblemente, eso lo va a tener que decir el presidente electo. Yamandú ha dicho sí que en las áreas que tienen que ver con la composición del gabinete, él prefiere tener personas de confianza política integrantes del Frente Amplio. Pero bueno, yo creo que podría ser una posibilidad y no sería para nada desechable en ese sentido, ¿no? Cayani, lo voy a plantear en estos términos porque tiene más fuerza periodística, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dice el eventual canciller de Orsi del planteo del herrerismo de no invitar a Maduro y a Díaz-Canel a la ceremonia de asunción y traspaso de mando? Y bueno, habría que preguntarle al futuro canciller cuando esté designado. Bueno, está bien. Entonces se lo pregunto al senador Daniel Cayani. ¿Cómo me dijiste la pregunta? Sobre... ¿Qué opina entonces el senador Cayani, que la prensa dice puede llegar a ser el canciller de Orsi, sobre el planteo del herrerismo de que no inviten a Maduro y a Díaz-Canel a la ceremonia? Bueno, que creo que hay que ver cómo se hacen los planteos. Hay una nueva realidad política, hay nuevas mayorías en el país, y también hay un gobierno que está recién siendo electo, que se está conformando. La posible asunción de Yamandú Orsi el 1 de marzo es algo que ni siquiera todavía está en el radar del propio presidente electo, pero tampoco de las próximas autoridades. Así que creo que hay que ir con tranquilidad y sobre todo tener temple y no exigirle cosas a alguien que todavía no ha terminado de conformar su gobierno. ¿Cree que puede cambiar? En todo caso, después discutiremos qué hacemos, pero yo creo que yo soy de los que piensan, y te digo mi opinión personal, ¿sí?, que el Uruguay tiene relaciones con los estados, no con los presidentes y ni con los gobiernos. Y en ese sentido yo recuerdo siempre la invitación que hizo el expresidente, en ese momento presidente electo, Julio María Sanguinetti en el 1995, a Fidel Castro a la asunción. Y nadie podría pensar que Sanguinetti era un compinche de Fidel Castro, pero sí lo invitó en un acto de generosidad importante y nadie le exigió, creo que ni de su grupo político ni del Partido Nacional, que nos invite a un jefe de Estado. Entonces yo creo que hay que tener tranquilidad, hay que tener tino y hay que ver cómo se van desarrollando los temas. Creo que los problemas que tiene la gente hoy son otros, ¿no? El problema de la gente es la inseguridad. Ayer secuestraron a una mujer de 22 años de su casa, no sabe ni qué pasó. Es decir, hay situaciones de violencia, de problemas de crecimiento económico que tiene el país, sin duda aspectos que hacen también a la inclusión. Esos son los temas que hoy nos están preocupando. Pero para entenderlo bien, personalmente usted dice entonces relación con Estado. Si ergo corresponde la invitación al Estado de Venezuela, por ejemplo, o al Estado de Nicaragua. Veremos. Creo que es algo que no está en el radar hoy todavía. ¿Puede cambiar el vínculo con Venezuela a partir de la asunción de Yamandú Orsi? Y pienso en lo que se ha señalado en el poder colaborar para estabilizar o por lo menos colaborar con que se mejore la realidad de Venezuela, bueno, más allá de que no se puede intervenir en la política exterior. A ver, yo pienso que una política exterior de un nuevo gobierno del Frente Amplio, entre otras cosas, tiene que tener una vocación de mucho diálogo y sobre todo tratar de ayudar a que haya entendimiento entre los diferentes países y las diferentes problemáticas que existen, sobre todo en la región. Primero porque la región es muy importante para el Uruguay. Una región que es un polvorín después dificulta las posibilidades de desarrollo, inversión, de crecimiento, ni que hablar de comercio. Y bueno, creo que eso tendría que ser una vocación muy importante del próximo gobierno, pero no porque haya sido un invento del Frente Amplio, en realidad haya sido una vocación histórica del Uruguay y ha sido parte de la trayectoria que ha tenido la política exterior de nuestro país. Yo siempre recuerdo parte del trabajo que hizo el ex canciller Enrique Iglesias con el grupo de Contadora,
cuando en finales de la década del 80 participó en los procesos de negociación de paz en Centroamérica. Y creo que sin duda eso fue también una visión importante, entre otras cosas, ¿no? También se retomaron relaciones diplomáticas con China. Es decir, creo que hay cosas que tienen líneas de continuidad de largo plazo y me parece que hay que ver cómo nosotros retomamos parte de esa rica trayectoria que ha tenido la política exterior del Uruguay en ese sentido, y creo que sin duda es muy importante porque también nos hace estar presentes en el mundo, ¿no? Y creo que sin duda también eso después nos permite, después de las conversaciones, también meternos en otras conversaciones, vender nuestros productos. Es decir, tiene otras también atributos que sin duda no son los originales, pero que también después podemos también tener intereses en ese sentido. Ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo valora las primeras señales que ha dado el gobierno actual de transición con la reunión del Consejo de Ministros en la jornada de ayer, las declaraciones de la ministra de Economía? Bueno, yo creo que muy buenas. Creo que hacen a la cultura institucional que tiene el Uruguay. En el Uruguay hay cambio de gobierno y de signo político, y el presidente actual y las autoridades se han comprometido a realizar los máximos esfuerzos para que el gobierno entrante tenga toda la información correspondiente. Hay información que es pública, que seguramente está sistematizada públicamente, pero también seguramente hay información de Estado que a veces no puede ser pública, y está bueno que quienes vayan a ser los secretarios de Estado del futuro gobierno también tengan ¿Confía información. que va a ser transparente y con toda la información? Bueno, yo confío en la palabra de las autoridades actuales. Confío además, el presidente de la República es un presidente que más allá de que uno le pueda gustar su gestión, pueda compartir o no parte de sus definiciones políticas, nadie duda que es un demócrata, que ha trabajado por el bien del país y que además hasta el 28 de febrero va a trabajar por el bien del país. Creo que además también se suma la invitación que hizo el presidente al presidente electo a participar de la cumbre del Mercosur. Eso es una buena señal, es una linda carta de presentación que el Uruguay mantiene. Ya lo hizo Tabaré Vázquez cuando Lacalle Pou fue electo presidente, y creo que también da una línea de continuidad, de estabilidad, de previsibilidad, que es una distinción que tenemos como país, y creo que eso nos permite después también tener otras realidades. Cayani, ¿cómo va a ser el Parlamento en caso de que continúe en su calidad de senador? En las últimas horas, en una asamblea de la lista 40, el senador Sebastián da Silva criticó el relato miserable que utilizó el Frente Amplio para ganar las elecciones, y en ese sentido dijo que, bueno, hizo la mención a la famosa Ferrari, ¿no? Le dejan una Ferrari con 4 cubiertas nuevas en el próximo gobierno para Orsi. No, yo creo que el próximo Parlamento va a tener que trabajar mucho y discutir, sin duda, tener... ¿Se van a bajar los decibeles de los agravios o no? De nuestra parte nunca existieron, ¿no? Yo creo nunca escuché a ningún senador del Frente Amplio tener agravios personales con alguno de los integrantes del gobierno. Bueno, sí tuvimos han tenido cruces con críticas sí tuvimos que se han realizado. Se ha discusiones. señalado miserable de... ¿no? Discusiones tuvimos muchas, y discusiones sobre orientaciones de la política, sobre resultados. Y también fuimos muy firmes cuando tuvimos que señalar hechos de corrupción, de clientelismo, de irregularidades o ilicitudes que nos parecían en su momento. Eso es parte del rol que tiene la oposición. Esperemos que la próxima oposición también lo cumplan, porque en la medida que existe una oposición fuerte, también existen gobiernos fuertes y existen democracias fortalecidas. Y eso creo que tendría que ser el papel principal. Que hagan una buena oposición, yo no le voy a decir cómo tienen que trabajar, y que al mismo tiempo tengan la capacidad de tender la mano cuando el país lo necesite, que creo que es lo más importante, y que creo que es lo que la ciudadanía nos ha planteado. Nosotros somos contestes de que Yamandú tuvo 1.200.000 votos, es una muy buena votación, pero también hubieron 1.100.000 personas que no lo votaron. Y nosotros, como integrantes del Frente Amplio en el próximo gobierno y en el Parlamento Nacional, vamos a trabajar para representar a todos los uruguayos, a los que no votaron y a los que no votaron. Y creo que eso también es importante. Le hago la última, Cayani. En este análisis que hizo la 609 de las elecciones, mencionó al pasar de que es un proceso electoral que todavía no terminó porque quedan las municipales. En este sentido, ¿el MPP, la 609, tiene ya postura, tiene decidido no presentar candidato propio? ¿O va a promover algún dirigente del espacio 609? No lo hemos discutido, pero sí la visión que hemos compartido en términos más generales es que nosotros también tenemos que ser generosos en esos temas. Y
el cargo de intendente de Montevideo, intendente de Canelones, son dos cargos muy importantes. Y bueno, nosotros nos sentimos plenamente representados por el presidente de la República electo y seguramente vamos a hacer los máximos esfuerzos para que otros compañeros o compañeras puedan también ser candidatos, no de nuestro sector. Pero no lo hemos terminado de definir, esto es una opinión personal que te puedo estar diciendo. A priori se inclinan a pensar de que estarán acompañando a algún candidato de otro sector. Sí, eso sería por lo menos de las primeras visiones que estamos teniendo, en ese sentido. Es decir, todo el mundo ve lo bueno de ser una fuerza política con mucha representación, pero muchas veces las fuerzas políticas también tenemos desafíos y exigencias, y bueno, y eso es parte también digamos, de la en términos, están pipones, ya está, con todo lo que tienen ya está. Estamos conformes, siempre aspiramos un poquito más, pero bueno, también entendemos que el Frente Amplio es la fuerza política que nos representa a todos y debemos también ser cautelosos y generosos para que todos los compañeros estén bien representados. Cayani, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio.